Ópera Travesti fue un evento de amigos, de esas cosas que surgen un poco porque están ahí en la sociedad, de manera más o menos espontánea, un grupo de amigos aficionados a la música y a la ópera, y deciden hacer un grupo de ópera un poco en la línea de una cantante de ópera norteamericana que se hizo famosa porque cantaba muy mal y no se daba cuenta. Y ella se llamaba Florence Foster Jenkins y tenía dinero suficiente para lograr producirse una obra y presentar sus obras a pesar de que no era buena cantante. Esta compañía de ópera, si es que se puede llamar así, fue fundada justamente por esos años con un grupo de personas. Unos eran aficionados a la música como Alfredo Silva, pero con una persona con una gran musicalidad, y otros que eran profesionales como Weissman, que eran los dos principales. Alfredo Silva Armas y José Weissman decidieron montar esta ópera y la hicieron en un espacio que también es emblemático de lo que fue la transformación, la modernidad en arquitectura en Caracas. Parque Central se construye a finales de los años 60, se comienza la construcción a finales de los años 60 y dura unos 14 años, termina en el año 83, en 1983. Esta época, quizás lo más importante que hay que decir sobre esta época en Venezuela, es que estos años coinciden con un boom petrolero muy grande, ¿no? Ese boom petrolero causó un flujo de capitales enorme hacia Venezuela, y parte de ese flujo de capitales permitieron la construcción de Parque Central. El campo de la cultura, de alguna manera, se monta en esa ola de transformación y podían inventar este tipo de eventos. A mí me parece muy importante por lo que significa para la historia de Venezuela hoy, las cosas que eran posibles, que se podían hacer. Esos son apartamentos, el de Alfredo concretamente, apartamentos de 2 plantas. Y en la parte de abajo, que era la salita, allí era donde el público se sentaba. Ellos ponían varias sillas, normalmente empezaba todo un poco antes con algún whisky, un vino, una cosa de estas, muy, muy estimulante. Bueno, Magdalena Lamazares, que es mujer y que creo que era la pianista, ella aparecía vestida de hombre, y normalmente ella estaba antes, al comienzo del espectáculo, ya ella estaba sentada en el piano. Muy hierática, como una especie de ¿qué te digo?, de frac, de ropa oscura, con camisa blanca, su corbata y el pelo recogido de tal manera que parecía un muchacho. Luego comenzaban a bajar por la escalera las divas a cantar cada una su área específica,
muy rimbombantes, muy exageradas. Después supe que los trajes habían sido muchos donaciones de grandes figuras del bel canto que pasaban por el Teresa Carreño. En el apartamento de Parque Central donde se hace la ópera travesti, bueno, es un apartamento residencial, no es un teatro, pero al montar una ópera travesti en este apartamento, ese apartamento se convierte en un teatro. O sea, digamos, es usado como teatro y se convierte en otra cosa. Siguiendo la tesis de Marjorie Garber sobre el travestismo como una categoría que a su vez pone en crisis a todas las otras categorías, no solamente a las binarias o sexuales, digamos, lo masculino y lo femenino, sino en realidad a todas. Reproduzco esa idea en el entorno urbano, o sea, un poco para pensar la ciudad, para pensar Caracas, pero también otras ciudades de América Latina, como travestis, ¿no? Como ciudades travestis que a su vez ponen en crisis las nociones tradicionales de urbanismo, de tradición, modernidad, que solemos usar para entender las ciudades. Por ejemplo, pondría en crisis esta diferencia entre la ciudad formal y la ciudad informal, ¿no? La ciudad planificada y la ciudad no planificada, que a su vez supone una especie también de esquema binario en el que una es una ciudad buena y la otra es una ciudad mala, que todo debe encajar en uno de estos dos espacios. Esa metáfora es bonita, ver a Caracas como una ciudad travesti, ver a Caracas como un entorno urbano que permite la disolución de categorías estables, los binarismos estables, a favor de la diversidad más natural de la vida. Fue algo realmente que rompió un poco esos esquemas, esos prejuicios, sobre todo, ¿no? De que no debían, pues los machos debían ser machos y las hembras hembras. Yo estuve inclusive a punto de participar con ellos haciendo un papel de mezzosoprano. Lo que pasa es que no llegamos ni siquiera al primer ensayo porque yo le estaba contando a Vicente hace poco que yo era director de Radio Nacional de Venezuela, que es una emisora del gobierno, del Estado venezolano. Y entonces, no sé cómo, el ministro se enteró de que yo iba a cantar allí el papel de Santuzza en la caballería rusticana. Y entonces me llamaron de urgencia pues al despacho del ministro y me emplazó, me dijo que ni se me ocurriera. Entonces, bueno, allí terminó mi carrera como travesti. Es un evento que demuestra de manera fehaciente el interés que en ese tiempo empezaba a surgir como una irrupción violenta casi del reclamo del reconocimiento de la diversidad sexual. Bueno, como todos nuestros valores que se han ido, ya es difícil que por los momentos resurja algo similar. Además que, bueno, vamos a decir, es como una conjunción que se dio en aquel momento de Weissman con Alfredo y el gusto por la música y el gusto por la comedia. Entonces, bueno, es algo que muy difícilmente se repita. Y yo no conozco otras experiencias así. He visto cosas por allí, pero no de una calidad resaltante, ¿no? Ahora, cuando el público escogido y entusiasmado delira con cada aria, porque Federico mantiene la sala a oscuras, los focos son controlados desde la parte alta, como todo cuanto ocurre frente a ellos, y el pianista sabe extraer cuidadosos acercamientos a las voces para apoyarlas, mezclarlas o estimularlas, sin herir jamás
su delicadísima pureza. Ya Federico no se sorprende con las francas risas que despiertan las voces, ni la burla con que el público sigue el espectáculo. La mezzo se mofa en italiano, los barítonos hacen gestos insólitos y los directores de orquesta aplauden a rabiar. Nunca creyó él que un espectáculo de ópera pudiera ser tan alegre. Lo que no entiende al principio es cómo desapareció el cantante, aquel hombre algo gordo, ni el pequeño moreno, y cómo quienes bajan de la planta alta sean mujeres doradas, de largos pelos azules, de bocas rojas, de ojos centelleantes, con cascos, con tules, con flores. Mujeres imperfectas, algo musculosas y nunca bellas, pero dotadas de gestos graciosos y de grandes voces, agudísimas, que registran las arias, vacilan sobre los tules y aturden al público de manera magistral.